Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, Ahora sí, profe, se profesora. escucha. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Aquí la estamos Buenas tardes, esperando. profe. Estamos Mucha. bien esperándola. Profe, Gra- disculpe, ¿usted escuchó mi audio el día miércoles? No lo recuerdo, cuénteme de qué era para ver si me acuerdo. Porque yo el miércoles se me cayó mi teléfono en el agua, ¿Sí? ¿verdad? Y yo, como pude, le envié una nota de voz diciéndole que no iba a estar en la clase porque mi teléfono se había caído al agua. Jacqueline, yo creo que sí, sí lo escuché, pero tú no estuviste en Ajá. toda la clase, en ningún momentico. No, ni un poquito tuve, creo. Listo, yo creo que sí No, lo no, no. escuché porque los audios que son como para ausentarse o de las personas que no vienen antes de las clases, yo eso sí los escucho. Ajá. Listo. Ok, sí, Igual sí tuvo que ahorita haber te lo escuchado. reviso bien, que sí te haya puesto Ajá. ahí la Y, justificación. ok, dele, profe, gracias, que estén bien. Perfecto, muchísimas gracias. Les voy a compartir y cuando ya lo estén viendo, porfa, me avisan. Listo. Ahí están viendo la presentación. Aún no, profe, Ahí ahora sí, sí. ahí Eh, sí. Listo. Bueno, entonces acuérdense que la clase pasada iniciamos lo que era el módulo 2. Vimos entonces todo lo que era el concepto de salud-enfermedad. Iniciamos anatomía, fisiología. Y empezamos con bueno, vimos antidepresivos. Acuérdense que les conté que para los que no estuvieron en la clase pasada, les puse al final de las diapositivas, van a ver aquí en esta parte donde empieza cavidad craneales, hay unas diapositivas. Esta que dice neuronas, esta diapositiva que dice neurotransmisores del estado de ánimo, lo que es antidepresivos y benzodiazepinas. Esas diapositivas, idealmente que las revisen, porque me di cuenta que habían preguntas del examen que no estaban en el libro. Entonces, por eso les incluí estas diapositivas para que pudieran tener esa información que va para la prueba. Listo. O sea, hay algunas preguntitas que salen de esas diapositivas, entonces para que las revisen. Sí, Listo. profe, sí lo dijo la clase pasada. Perfecto, bueno, el día, bueno, iniciamos una parte que era cavidades corporales. Las cavidades corporales entonces se compone la cavidad craneal, que fue la que vimos en la clase pasada, se compone de la cavidad torácica y la cavidad abdominopélvica. La cavidad torácica es muy sencilla, vimos una partecita de la clase pasada. Entonces, la cavidad, perdón, vertebral. Entonces dice, la cavidad vertebral está formada por la columna vertebral y contiene la médula espinal y el comienzo de los nervios espinales. Entonces se une por la parte de arriba con la cavidad craneal, que la vimos, a través de un agujero occipital y llega hasta la parte glútea. Y entonces, ¿qué nos dice? Que esto tiene una posición dorsal y medial. Entonces, dorsal porque acuérdense que está hacia la parte de atrás del cuerpo y medial porque baja por toda la línea media. Entonces, aquí tenemos toda la médula espinal. Esa es la cavidad vertebral. La cavidad torácica, ¿qué nos dice importante? Que contiene la cavidad pleural, la pericárdica y el mediastino. La cavidad pleural es la que está rodeando todo el pulmón, entonces son dos. Tenemos la derecha y la izquierda, que es una membrana serosa que se llama pleura, que lo que está haciendo es protegernos los pulmones. La cavidad pericárdica, entonces, es también una membrana serosa, pero ¿qué es lo que hace? Proteger el corazón. Y el mediastino, que es esta porción que tenemos aquí arribita. Entonces, porción central de la cavidad torácica entre los pulmones. Y esta va desde el esternón a la columna vertebral y de la primera costilla al diafragma. Entonces, esa partecita, la cavidad torácica. Ahora vamos a empezar con lo que es la cavidad abdominopélvica. Entonces, la cavidad abdominopélvica se divide en dos, la cavidad abdominal y la cavidad pélvica. ¿Qué nos dice? La cavidad abdominal entonces contiene el estómago, el vaso, el hígado, la vesícula biliar, tiene el intestino delgado y una parte del intestino grueso. Y tiene una membrana serosa. La membrana serosa es todo lo que la está cubriendo para protegerlo de la cavidad abdominal. Listo.
y la cavidad pélvica. Entonces tiene una parte del intestino grueso. El intestino grueso se divide, una parte para la cavidad abdominal y otra para la pélvica. Contiene todo lo que es la vejiga y los órganos reproductores. Entonces, vejiga, no, vejiga y órganos reproductores, todo va para la cavidad pélvica. Dice, los órganos que se encuentran dentro de la cavidad torácica y abdominopélvica se le llaman vísceras. Entonces, todo esto que nombramos hoy, o sea, el estómago, el vaso, el hígado, la vesícula biliar y el intestino grueso, todo eso le llamamos vísceras. Ahora vamos a hablar de las regiones que tiene la cavidad abdominopélvica. Entonces dice que para localizar los órganos, los médicos dividen entonces esta cavidad en unas pequeñas líneas. Acuérdense que vimos la clase pasada que todas las líneas que eran paralelas a la línea media se les llamaba parasagitales. ¿Sí se acuerdan? Entonces tenemos aquí por el ombligo la línea media, pero cualquier línea que hagamos hacia los otros lados son parasagitales. Entonces esta aquí a la derecha y esta a la izquierda son líneas parasagitales. Dice, parten de los puntos medios claviculares, o sea, los de aquí arriba, pasando por los puntos mamilares y atraviesan todo el abdomen. Entonces se trazan dos líneas transversales en el abdomen y así se obtienen entonces todos esos cuadrantes. ¿Cuáles son los cuadrantes? Entonces tenemos el hipocondrio derecho y el hipocondrio izquierdo, el flanco derecho, flanco izquierdo, la fosa ilíaca derecha y la fosa ilíaca izquierda. Y en el centro tenemos el epigastrio, la región umbilical y el hipogástrico. Ahora vamos a ver entonces qué órganos se encuentran en cada una de estas regiones. Las regiones las dividen así simplemente como para que sea más fácil entenderlas. Entonces dice que en el hipocondrio derecho, que es este que tenemos en esta partecita de acá, tenemos el hígado, la vesícula biliar, la glándula suprarrenal, el riñón derecho y una parte del colon. Entonces el ángulo hepático del colon. En el epigastrio, que es este que tenemos aquí en todo el centro, en la parte de arriba como en el pecho, tenemos una parte del estómago, tenemos el duodeno, el plexo solar y el páncreas. En el hipocondrio izquierdo, entonces, tenemos la colita del vaso, que es el final del vaso. Un ángulo de una parte del colon, tenemos el páncreas, el riñón izquierdo y la Sí. glándula suprarrenal. En el flanco derecho, miremos, es esta partecita de acá del centro, hacia la parte derecha. ¿Qué tenemos? El colon ascendente, el uréter derecho y asas delgadas. Asas delgadas son como partecitas que le van saliendo, am, que le van saliendo a todo esto. Espérenme que ya se me fue, al intestino. Entonces, esas asas que las vamos a ver en diferentes cuadrantes son pedacitos que le van saliendo al intestino, que son pedacitos cortos, como si fueran alitas. Bueno, ese es el flanco derecho. ¿Qué tenemos aquí en esta parte umbilical? Tenemos unas asas delgadas y el colon transverso. Y en esta parte izquierda, entonces tenemos el colon descendente, está el uréter izquierdo, porque acuérdense que estaba el derecho, y unas asas delgadas. Esas partes de ahí tienen prácticamente lo mismo. Listo, la fosa ilíaca derecha. En la fosa ilíaca derecha tenemos el ciego, tenemos el apéndice y las trompas del ovario. Unas partes de las trompas del ovario, porque acuérdense que están los dos lados. Entonces, en el flanco derecho y flanco izquierdo tenemos las trompas del ovario. ¿Qué tenemos en esta parte central de aquí abajo? Entonces, tenemos unas asas delgadas. Miren que esas asas delgadas están prácticamente en todos los cuadrantes. Tenemos la vejiga y el útero correspondiente a la mujer. Y en la izquierda, entonces, como ya vimos, también tenemos una parte del colon, que el colon es bien amplio, y tenemos la trompa y el ovario femenino izquierdo. Bueno, continuemos. Hasta ahí entonces terminamos todo lo que habíamos empezado de lo que era anatomía y fisiología, que vimos todas las formas en dividir el cuerpo humano, vimos todas las cavidades. ¿Alguna preguntita que tengan hasta ahí, hasta este momento?
Listo. Esto que les acabo de nombrar está en el libro. Para que no se vayan a perder hasta el momento, esto está en el libro, no hay nada nuevo. Ahora vamos a pasar a otra partecita que es la parte del nivel celular. Vamos entonces a empezar a hablar ya a nivel microscópico, que es entonces la célula. ¿Qué nos dice? Las células son las unidades básicas de la vida con una estructura y función específica y están rodeadas por una membrana. Todas las células se originan a partir de células preexistentes, a través de un proceso llamado división celular, en el cual una célula se divide en dos células idénticas. Esto lo vamos a ver entonces más adelante. Todas las células siempre provienen de otras células y ellas lo que hacen es dividirse y tener como una copia exacta de la célula anterior. Cada tipo de célula desempeña un papel particular para mantener el equilibrio interno del cuerpo, que es homeostasis. Entonces, ¿qué es homeostasis? Es simplemente mantener el equilibrio interno del cuerpo. Esto es que todo nuestro cuerpo esté en equilibrio, ya sea en temperatura, sea en líquidos, sea en su pH, pero entonces estar en un equilibrio. Y este equilibrio es lo que contribuye a diversas funciones del cuerpo humano. Entonces, estar en equilibrio es lo que hace que el cuerpo humano esté funcionando. Nos dice que la biología celular o la citología se enfoca en el estudio de las estructuras y funciones de la célula. A medida que se investigan las diferentes partes de una célula y cómo interactúan entre sí, se comprende que la estructura y las funciones celulares están estrechamente relacionadas. ¿Qué es importante recordar entonces de la célula? La célula tiene tres partes importantes. Vamos a ver de pronto muchas otras, pero son las tres en las que nos debemos enfocar, que es el núcleo, el citoplasma y la membrana plasmática, que son esas que les señalé aquí. Entonces, núcleo, citoplasma y membrana plasmática. Les voy a poner un video, es un video larguito, pero que nos va a explicar todas las funciones y las estructuras de la célula. Después de ver ese video, entonces vamos a leer lo que nos está diciendo el libro sobre la célula para que lo entendamos mejor. Me dicen si no lo escuchan, por favor. La célula eucariota es la unidad básica de los organismos vegetales, animales, fúngicos y protozoarios. Aquellos organismos que tienen células de tipo eucariota se denominan eucariontes. Son las siguientes: tener un núcleo verdadero. Además, dicho núcleo está recubierto o protegido por el citoplasma. 10 y 100 micrómetros. Con ese tamaño son más grandes que las células procariotas. Poder ser organismos unicelulares y pluricelulares, tanto simples como complejos como los animales. Necesitar energía para poder llevar a cabo las funciones vitales, absorbe nutrientes o aprovecha la energía de la luz solar. Tener material genético se encuentra dentro de un núcleo verdadero mencionado en el primer punto. Y por último, poder dividirse y reproducirse. De esta manera crean las células hijas. Aquí arriba te dejamos un vídeo en el que te explicamos las diferencias entre la célula vegetal y la animal. Partes de la célula eucariota. La estructura de la célula eucariota funciona como un complejo mecanismo en la que todos los componentes están coordinados. En su interior contiene varios organelos con funciones repartidas. Algunos son fábricas, paqueterías, procesadores o excretores. Tales organelos celulares y por ende partes de la célula eucariota son los siguientes. Núcleo. En este organelo se almacena la información genética empaquetada para que ocupe el menor espacio posible, pero aún conservando una gran cantidad de información. Aquí sucede la síntesis de ARN. Pared celular. No todas las células eucariotas la tienen. Por ejemplo, carecen de ella las células animales. Más adelante veremos detalles sobre esto. Quienes sí la tienen la usan para tener soporte, delimitarse del exterior e intercambiar componentes con él, como por ejemplo ocurre en la regulación osmótica. Ribosomas. Ellos sintetizan a las proteínas, enviándolas cuando están listas hacia el citoplasma. Está formado por 60% proteínas y 40% ARN. Citoplasma es la zona donde se disponen todos los organelos. Tiene un citoesqueleto de microtúbulos que acomodan a cada uno de ellos. El líquido que llena el citoplasma se denomina citosol y se compone de iones, glucosa, aminoácidos, entre muchas moléculas más. Mitocondria. Por dentro tiene múltiples pliegues de la membrana llamados crestas para aumentar la superficie, donde se lleva a cabo la cadena de transporte de electrones, proceso necesario en la respiración. Retículo endoplasmático rugoso. Es un organelo con muchos pliegues y recubierto por ribosomas. Se encuentra junto al núcleo celular.
retículo endoplasmático liso, similar al anterior, pero carece de ribosomas, por lo tanto su función es diferente. Aparato de Golgi. Consta de sacos aplanados. Lisosomas son vesículas que contienen diferentes moléculas. Peroxisomas también son pequeñas vesículas, pero estas contienen enzimas específicas para producir agua y oxígeno a partir del peróxido de hidrógeno. Centriolos son ejes que se forman cuando es hora de completar la meiosis y que los cromosomas puedan acomodarse sobre ellos. Y por último tenemos las prolongaciones adicionales, que pueden presentar cilíos o flagelos, que son células con prolongaciones para movilizarse o capturar partículas. Vamos a ver las funciones de la célula eucariota. Las partes que acabamos de revisar son las que llevan a cabo las funciones propias de la célula eucariota. La principal función es mantener al organismo con vida. Para hacerlo, todas las funciones deben completarse y tales funciones son las siguientes. Respiración ocurre dentro de la mitocondria y mediante este proceso se produce la energía necesaria para los demás procesos. Síntesis de proteínas. Esto ocurre gracias a los ribosomas que están insertos en el retículo endoplasmático rugoso. Síntesis de lípidos y eliminación de toxinas. Para mantener a la célula funcional requiere de un sistema que elimine las moléculas que se fabrican como residuo y que pueden ser potencialmente peligrosas. Esto ocurre en el retículo endoplasmático liso. Transporte de productos fabricados. Los productos que resulta del retículo endoplasmático rugoso y son desplazados por el aparato de Golgi. Él los empaqueta en vesículas fáciles de transportar. Procesar moléculas. Ocurre dentro de los lisosomas y en los peroxisomas. Estos últimos se especializan en descomponer el peróxido de hidrógeno resultante de la oxidación. Expresar genes. Todos los genes que codifican la información genética de los individuos está almacenada dentro del núcleo celular. Por lo tanto, es aquí donde se lleva este importante proceso, además de la traducción y transcripción, pasos intermedios de este proceso. Y por último, reproducirse. Como toda unidad viviente, las células tienen capacidad de reproducirse. Si quieres seguir aprendiendo más sobre ciencias naturales, no te pierdas la playlist de aquí al lado. Listo, perfecto. Entonces el video simplemente era un resumencito de todo lo que vamos a nombrar a continuación que nos está nombrando el libro, que es la estructura y las funciones celulares. Entonces, como les dije anteriormente, la célula se compone de tres partes principales. La membrana plasmática, que es la membrana que está aquí a todo este alrededor, que mire que el video decía que era la que le daba el soporte, y aparte de darle el soporte y la forma, es la que nos ayuda y nos dice qué moléculas pueden entrar a la célula. Tenemos entonces el núcleo, que es toda la parte de la información genética, y el citoplasma. Bueno, entonces vamos a empezar hablando de la membrana plasmática. Entonces, la membrana plasmática constituye la capa flexible que rodea el exterior de la célula, actuando como una frontera que separa el interior con el entorno exterior. La membrana plasmática actúa como una barrera selectiva. Es la que controla qué sustancias pueden entrar y qué sustancias pueden salir de la célula. Su capacidad para seleccionar qué pasa a través de ella constituye o crea las condiciones necesarias para que las actividades normales de la célula puedan llevarse a cabo. Además de esta función de barrera, la membrana plasmática también desempeña un papel esencial en la comunicación. Permite que las células se comuniquen entre sí con el exterior. Entonces aquí tenemos la membrana plasmática, es todo esto que nos está cubriendo la célula. El citoplasma, entonces aquí en este dibujito vemos, esto es la membrana plasmática y el citoplasma es todo esto que está aquí. Dentro del citoplasma están todos esos organelos que nos nombraba el video. Dice, el citoplasma entonces comprende todos los componentes celulares ubicados dentro de la membrana plasmática y el núcleo. Entonces, esta parte de la célula consta de dos partes principales. Tenemos el citosol, que el citosol es la parte líquida del citoplasma. Esta contiene agua y otras sustancias disueltas y partículas. Y está el citosol, los organelos. Dentro del citosol, entonces, se encuentran todos estos otros tipos de organelos que nos hablaba el video, que los vamos a nombrar ahora. ¿Qué son estos organelos? Entonces, son pequeñas estructuras celulares que tienen una característica y una forma específica para realizar las funciones. Bueno,
¿Cuáles entonces son los organelos que están dentro del citosol? Entonces, que nos quede claro que el citosol es toda esta parte líquida y que dentro del citosol entonces están los organelos. Tenemos el centrosoma. El centrosoma contiene el material. El centrosoma entonces, ¿qué es lo que hace? Asegurar que los cromosomas se distribuyan correctamente entre las células hijas. Centrosoma, en conclusión, nos tiene entonces los cromosomas. Los cilios. Los cilios son los que mueven los fluidos sobre la superficie celular. Los flagelos mueven la célula entera. Los flagelos, miremos aquí en esta imagen, los flagelos es esta, la 3. Son todas estas colitas por fuera que tiene la célula y ella lo que nos hace es ayudar a moverla. Centrosoma, entonces tenemos estos aquí, son los encargados de tener los cromosomas. Y miremos, listo. El ribosoma. Entonces, el ribosoma está compuesto por dos unidades. Tenemos aquí, miren, espérenme si tenemos. Ribosomas son todos estos punticos que están alrededor de la célula. El ribosoma está compuesto por dos subunidades que contienen RNA y tienen proteínas. Entonces, en el ribosoma es donde se da el proceso de síntesis de proteínas y obtención de energía. El retículo endoplasmático. Tenemos dos clases de retículo endoplasmático, veámoslo aquí en la imagen. Tenemos el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso, perdón. Esta imagen de acá y todo esto de acá. El retículo endoplasmático rugoso es donde se sintetizan las glucoproteínas y los fosfolípidos. En el retículo endoplasmático liso se sintetizan los ácidos grasos, los esteroides y es donde se inactiva o se desintoxican los fármacos. Entonces, aquí en este retículo endoplasmático, pero en el liso, es donde los fármacos, el cuerpo se va desintoxicando de los fármacos, los va eliminando. El aparato de Golgi, entonces en esta imagen lo tenemos aquí en esta partecita, toda esa estructura grande es el aparato de Golgi. El aparato de Golgi entonces capta las proteínas que vienen del retículo endoplasmático rugoso, forma glucoproteínas, forma glucolípidos y realiza otro tipo de modificaciones en la célula. Entonces aquí es donde se clasifica y se envuelve para el transporte final. Aquí en el retículo endoplasmático Golgi, entonces es donde llegan muchas proteínas o muchas otras moléculas y se encargan de clasificar hacia dónde deben ir para hacer su función. El lisosoma. Entonces, el lisosoma es una vesícula formada por el aparato de Golgi. Contiene enzimas digestivas que lo que permiten digerir organelos dañados. Células enteras y materiales extracelulares. Miremos en la imagen, entonces el lisosoma es solamente esta estructura pequeñita de acá. Tenemos que las peroxisomas. Las peroxisomas oxidan los aminoácidos, los ácidos grasos y también ayuda a desintoxicar el cuerpo de sustancias nocivas, como el peróxido de hidrógeno, que lo decía el video, y radicales libres. Y tenemos por último la mitocondria, que la mitocondria es de las partes más importantes. ¿Qué pasa en la mitocondria? Entonces, lugar donde se da la respiración celular aeróbica y es donde se produce la mayor parte de la energía celular. Entonces, esto es importante acordarnos porque ¿en qué parte se va a producir toda la energía celular? Siempre va a ser en la mitocondria. ¿Cuál tenemos aquí la mitocondria? Entonces, miremos los peroxisomas y la mitocondria, que es esta estructura de acá. Perfecto. ¿Alguna preguntita en esa parte para continuar con el núcleo? No, jefa. No, Listo. profe. Listo, No, gracias. profe. Gracias. Entonces, continuemos con el núcleo, que es la última estructura que compone la célula. Entonces dice que el núcleo contiene la mayor cantidad del material genético, está compuesto por el ADN. ¿Qué es el ADN? El ADN es El la molécula que contiene toda la información genética necesaria para el desarrollo, funcionamiento, crecimiento y producción de todos los organismos vivos. Entonces el ADN es el que tiene toda la información que se necesita para que esa célula se empiece a reproducir. En el núcleo, entonces, cada cromosoma, que es una molécula de ADN única unida a proteínas,
contiene miles de unidades hereditarias llamadas genes. Entonces, dentro del núcleo encontramos todos los genes. Estos genes son responsables de regular prácticamente todos los aspectos relacionados a la estructura y la función celular. Entonces tenemos el núcleo. El núcleo también tiene una membrana. Esa membrana entonces lo que hace es darle forma y proteger toda esa información genética que contiene en el centro. Entonces, ¿qué nos dicen? Estas tres estructuras son fundamentales para llevar a cabo procesos vitales en la célula, como la nutrición y la división celular, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, acordémonos de todo esto que vimos, que hay tres partes importantes en una célula: la membrana, el citoplasma y el núcleo. Dentro del citoplasma tenemos algo muy importante que es la mitocondria. ¿Qué hace la mitocondria? Nos produce el ATP o toda esa energía celular. Y que todas estas tres estructuras, ¿qué es lo que nos ayudan a llevar a cabo todo el proceso de nutrición y división celular para que se formen otras células nuevas? Vamos entonces a hablar del proceso de nutrición. Entonces, en el proceso de nutrición, las células lo que hacen es utilizar los recursos y la energía que obtienen del entorno para construir y mantener sus estructuras internas, que le permitan desarrollar diferentes funciones. Esto se da entonces en tres etapas. El proceso de nutrición va en tres etapas: la adquisición de nutrientes, cuatro etapas entonces: la adquisición de los nutrientes, la preparación de los nutrientes, utilizar los nutrientes y al final la eliminación de los productos que ya no le funcionan. En la adquisición de nutrientes, entonces todos los nutrientes son incorporados a través de diversos métodos de la membrana celular. Entonces, la membrana celular puede adquirir estos nutrientes a través de un transporte pasivo, un transporte activo, que los vamos a ver. Y esto puede incluir, o también llamado endocitosis, dependiendo del tamaño de las moléculas. Entonces vamos a ver que las membranas permiten el paso de algunas moléculas que son pequeñas y otras más grandes necesitan una ayuda. Para la preparación de los nutrientes, entonces dice que algunas sustancias de gran tamaño no pueden ser utilizadas directamente por las células y deben someterse a un proceso de digestión previo, que lo que hace es descomponerlas en sustancias más simples para que la célula las pueda asimilar. Utilización de nutrientes. Entonces, este proceso se lleva a cabo a través de una compleja red y reacciones químicas que se dan a través de enzimas. Esto es lo que conocemos como el metabolismo. Y ya la eliminación de los desechos, entonces, que son las sustancias que no pueden ser asimiladas por la célula después de todo este proceso de metabolismo, entonces son expulsadas al medio externo, generalmente a través de un proceso que se llama exocitosis. Además de los productos finales del metabolismo, también son eliminadas de la célula a través de la membrana celular. Listo. A través de la membrana plasmática, entonces no solamente se llevan a cabo funciones de nutrición, sino que esta estructura es fundamental para procesos de intercomunicación y relación. Entonces, ¿qué pasa? Hace posible la acción de diferentes fármacos. El fármaco, hagamos de cuenta que es el nutriente. Entonces, la membrana plasmática es la que hace posible que los fármacos puedan actuar en el cuerpo. Vamos a hablar entonces del transporte a través de membranas. El movimiento de las sustancias a través de la membrana plasmática es esencial para la supervivencia de la célula. Algunas sustancias necesitan ingresar a la célula para que éstas puedan llevarse a cabo sus reacciones metabólicas. Entonces, en cambio, otras sustancias que se generan dentro de la célula y que deben ser expulsadas, o son productos de desecho del metabolismo celular y tienen que ser transportadas. Entonces, simplemente, ¿qué nos dice? Que hay sustancias que las necesita la célula dentro porque no las produce ella misma y necesitamos que atraviesen la membrana. Pero hay otras sustancias que pueden ser desecho de metabolismo de esas otras que entraron, o simplemente sustancias que la misma célula por dentro produjo que necesitan ser eliminadas porque no le hacen bien a la célula. Entonces, todo esto se da a través de dos procesos, que puede ser el transporte pasivo o el transporte activo. Entonces, es importante aquí recordar eso. Existen dos tipos de procesos para realizar todo ese proceso, todo esto de nutrición que vimos,
y es el transporte activo y el transporte pasivo. ¿Alguna preguntita hasta acá? Listo, entonces, bueno, vamos a continuar y vamos a empezar a hablar sobre el transporte activo y el transporte pasivo. Para eso, como yo les digo, lo más fácil es siempre ver un videito y entenderlo. Entonces vamos a ver este video que es muy cortico y continuamos para mirar todos los conceptos que el texto nos está poniendo. Por agradecer a todos los suscriptores del canal que hicieron posible llegar a los 10,000 suscriptores. De Profe, verdad, les disculpe. agradezco infinitamente su confianza y seguiré trabajando para ustedes y por ustedes. En esta ocasión, que tiene más vistas del canal, es el mismo, pero más bonito y en HD. La diferencia entre transporte pasivo y transporte activo es que el transporte pasivo no requiere de energía y el transporte activo sí requiere de energía. ¿Qué energía? El ATP. Pero ¿por qué uno necesita de energía y el otro no? Pues porque el transporte pasivo siempre irá a favor del gradiente de concentración y el transporte activo irá en contra del gradiente de concentración. Pero, ¿qué es esto del gradiente? Tanto afuera de la célula como adentro, la concentración de sustancias será diferente. Habrá un lugar donde hay mayor concentración y un lugar donde hay menor concentración. Cuando se dice que se va a favor del gradiente de concentración es cuando una sustancia pasa de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Lo realiza el transporte pasivo sin gasto energético porque es más fácil sacar o meter sustancias a un lugar donde hay mayor espacio para ellas. Y esto es ir a favor del gradiente. Cuando se habla que Profesora, se no va se ve el en contra del video. gradiente de concentración, Perdón, ¿alguien más no lo está viendo? No lo hemos visto desde un principio. Listo, pero estaban escuchando el audio. Sí, se escuchaba bien el audio. Listo, entonces espérenme, se los voy a volver a poner. ¿Alguien tiene el micrófono abierto para que porfa lo apague? A ver, aquí va. Ahí sí lo están viendo, ¿cierto? Se les ve pequeño, pero lo ven. Sí, se ve bien, profe. Listo, ahora se entonces lo ve. voy a poner grande. Está grande. la diferencia entre Ahí. transporte pasivo y transporte Sí. Sí, listo. Ya lo voy a volver a poner desde el activo principio. es que el transporte pasivo no requiere de energía y el transporte activo sí requiere de energía. ¿Qué energía? El ATP. Pero ¿por qué uno necesita de energía y otro no? Pues porque el transporte pasivo siempre irá a favor del gradiente de concentración y el transporte activo irá en contra del gradiente de concentración. Pero, ¿qué es esto del gradiente? Tanto fuera de la célula como adentro, la concentración de sustancias será diferente. Habrá un lugar donde hay mayor concentración y un lugar donde hay menor concentración. Cuando se dice que se va a favor del gradiente de concentración es cuando una sustancia pasa de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Lo realiza el transporte pasivo sin gasto energético porque es más fácil sacar o meter sustancias a un lugar donde hay mayor espacio para ellas. Y esto es ir a favor del gradiente. Cuando se habla que se va en contra del gradiente de concentración es sacar o meter sustancias de un lugar de menor concentración a un lugar de mayor concentración. Es mucho más difícil a una sustancia viajar a un lugar donde hay menos espacio y es por eso que se necesita un gasto energético para poder realizar este transporte de sustancias que va en contra del gradiente de concentración. Hay dos tipos de transporte pasivo, el simple y el facilitado. El transporte simple es aquel en donde las moléculas atraviesan los fosfolípidos de la membrana plasmática sin ningún problema, y a esto se le conoce como difusión. El transporte facilitado es aquel en donde las sustancias o moléculas que no pueden atravesar los fosfolípidos, una proteína les facilita la entrada. Ambos transportes, el simple y el facilitado, siempre irán a favor del gradiente de concentración. Un ejemplo. Una molécula de oxígeno va a atravesar los fosfolípidos sin ningún problema porque es compatible con la parte polar y no polar de los fosfolípidos e irá a favor del gradiente de concentración, ya que la concentración de oxígeno es mayor afuera de la célula que adentro. Cuando la célula ocupa el oxígeno para respirar, como producto de desecho se forma CO2. La concentración de CO2 es mayor en el citoplasma que en el líquido extracelular, por lo tanto también saldrá a favor del gradiente de concentración.
Esta molécula, al ser compatible con los fosfolípidos, también los atraviesa sin ningún problema y a esto se le conoce como difusión. Las moléculas de agua no son compatibles con los fosfolípidos, por lo que para poder ingresar al citoplasma de la célula necesitan otro tipo de transporte, el facilitado. La molécula de agua entra al citoplasma por una proteína canal llamada acuapoína, y es quien le va a facilitar la entrada hacia el citoplasma de la célula. Hay otras proteínas llamadas transportadoras que tampoco necesitan un gasto energético para funcionar. Por ejemplo, una molécula de glucosa que no puede entrar por una proteína canal, ya que es demasiado grande para entrar por ahí, utiliza una proteína transportadora. La glucosa se adhiere a la proteína y cambia su configuración, haciendo que gire y la ingrese sin problema al citoplasma. La concentración de glucosa es mayor en el líquido extracelular que en el citoplasma, por lo que aquí también se está yendo a favor del gradiente de concentración. Y por último, el transporte activo. Un claro ejemplo de este tipo de transporte es la bomba de sodio y potasio, que se lleva a cabo a través de una proteína transportadora que se activa con una molécula de ATP. La célula envía 3 iones de sodio a esta proteína, lo que provocará que su configuración cambie atrayendo una molécula de ATP. Esta molécula le dará la energía necesaria para poder liberar a los 3 iones de sodio en contra del gradiente de concentración. Como esta proteína ahora tiene un fosfato, su configuración es diferente y ahora, en lugar de atraer iones de sodio, esta nueva configuración atrae 2 iones de potasio. Estos 2 iones de potasio se adhieren a la proteína cambiando nuevamente su configuración, que pierde el fosfato y la proteína regresa a su configuración inicial. Su estado inicial quiere a los iones de sodio y no a los de potasio, por lo que los libera en el citoplasma, para que después 3 iones de sodio sean atraídos nuevamente a esta proteína y empiece un nuevo ciclo de la bomba sodio y potasio. Y es así que el transporte activo utiliza ATP para sacar o meter sustancias en contra del gradiente de concentración. Espero te haya gustado esta nueva y mejorada versión del video viejito. No se te olvide suscribirte y dejar tu me gusta para mayor contenido. Y nuevamente, 10.000 gracias a todos. Listo. Entonces, hasta ahí vimos todo lo que era transporte activo y pasivo. Realmente ese es un resumen de lo que vamos a ver a continuación. Y nos queda súper poquito para terminar la clase, que este tema es muy corto. Tomémonos 15 minutos de descanso, volvemos a ver lo que es transporte pasivo y terminamos la clase por el momento porque hasta ahí va el examen. Entonces, volvamos a las 8. Disculpen si me escucharon. Sí, profe. Listo, gracias. No me habían respondido, entonces no sabía. Entonces a las 8 nos vemos. Tomémonos este descansito. Igual la clase es muy corta, ya la vamos a terminar. Profe, hoy es la prueba, ¿cierto? Sí, señora, hoy les activo la prueba. Pero la prueba es de lo que vimos Sí. la clase pasada y este poquito que estamos viendo hoy. Sí, no sé, eso lo teníamos claro. Ya, profe, ¿para qué vamos al Listo. descanso? Gracias. Perfecto, gracias. Características de la célula eucariota. Sus partes y sus funciones. ¡Vamos allá! ¿Qué es la célula eucariota y sus características? La célula eucariota es la unidad básica de los organismos vegetales, animales, fúngicos y protozoarios. Aquellos organismos que tienen células de tipo eucariota se denominan eucariontes. Algunas de las características de la célula eucariota son las siguientes.
tener un núcleo verdadero. Además, dicho núcleo está recubierto, protegido por el citoplasma. Tener unos organelos celulares con membrana, medir entre 10 y 100 micrómetros. Con ese tamaño son más grandes que las células procariotas. Poder ser organismos unicelulares y pluricelulares, tanto simples como complejos como los animales. Necesitar energía para poder llevar a cabo las funciones vitales, absorbe nutrientes o aprovecha la energía de la luz solar. Tener material genético se encuentra dentro de un núcleo verdadero mencionado en el primer punto. Y por último, poder dividirse y reproducirse. De esta manera crean las células hijas. Aquí arriba te dejamos un vídeo en el que te explicamos las diferencias entre la célula vegetal y la animal. Partes de la célula eucariota. La estructura de la célula eucariota funciona como un complejo mecanismo en la que todos los componentes están coordinados. En su interior contiene varios organelos con funciones repartidas. Algunos son fábricas, paqueterías, procesadores o excretores. Tales organelos celulares y por ende partes de la célula eucariota son los siguientes. Núcleo. En este organelo se almacena la información genética empaquetada para que ocupe el menor espacio posible, pero aún conservando una gran cantidad de información. Aquí sucede la síntesis de ARN. Pared celular. No todas las células eucariotas la tienen. Por ejemplo, carecen de ella las células animales. Más adelante veremos detalles sobre esto. Quienes sí la tienen la usan para tener soporte, delimitarse del exterior e intercambiar componentes con él, como por ejemplo ocurre en la regulación osmótica. Ribosomas. Ellos sintetizan a las proteínas, enviándolas cuando están listas hacia el citoplasma. Está formado por 60% proteínas y 40% ARN. Citoplasma es la zona donde se disponen todos los organelos. Tiene un citoesqueleto de microtúbulos que acomodan a cada uno de ellos. El líquido que llena el citoplasma se denomina citosol y se compone de iones, glucosa, aminoácidos, entre muchas moléculas más. Mitocondria. Por dentro tiene múltiples pliegues de la membrana llamados crestas para aumentar la superficie, donde se lleva a cabo la cadena de transporte de electrones, proceso necesario en la respiración. Retículo endoplasmático rugoso. Es un organelo con muchos pliegues y recubierto por ribosomas. Se encuentra junto al núcleo celular. Retículo endoplasmático liso, similar al anterior, pero carece de ribosomas, por lo tanto su función es diferente. Aparato de Golgi. Consta de sacos aplanados. Lisosomas son vesículas que contienen diferentes moléculas. Peroxisomas también son pequeñas vesículas, pero estas contienen enzimas específicas para producir agua y oxígeno a partir del peróxido de hidrógeno. Centriolos son ejes que se forman cuando es hora de completar la meiosis y que los cromosomas puedan acomodarse sobre ellos. Y por último tenemos las prolongaciones adicionales, que pueden presentar cilíos o flagelos, que son células con prolongaciones para movilizarse o capturar partículas. Vamos a ver las funciones de la célula eucariota. Las partes que acabamos de revisar son las que llevan a cabo las funciones propias de la célula eucariota. La principal función es mantener al organismo con vida. Para hacerlo, todas las funciones deben completarse y tales funciones son las siguientes. Respiración ocurre dentro de la mitocondria y mediante este proceso se produce la energía necesaria para los demás procesos. Síntesis de proteínas. Esto ocurre gracias a los ribosomas que están insertos en el retículo endoplasmático rugoso. Síntesis de lípidos y eliminación de toxinas. Para mantener a la célula funcional requiere de un sistema que elimine las moléculas que se fabrican como residuo y que pueden ser potencialmente peligrosas. Esto ocurre en el retículo endoplasmático liso. Transporte de productos fabricados. Los productos que resulta del retículo endoplasmático rugoso y son desplazados por el aparato de Golgi. Él los empaqueta en vesículas fáciles de transportar. Procesar moléculas. Ocurre dentro de los lisosomas y en los peroxisomas. Estos últimos se especializan en descomponer el peróxido de hidrógeno resultante de la oxidación. Expresar genes. Todos los genes que codifican la información genética de los individuos está almacenada dentro del núcleo celular. Por lo tanto, es aquí donde se lleva este importante proceso, además de la traducción y transcripción, pasos intermedios de este proceso. Y por último, reproducirse. Como toda unidad viviente, las células tienen capacidad de reproducirse. Si quieres seguir aprendiendo más sobre ciencias naturales, no te pierdas la playlist de aquí al lado. ¡Hasta la próxima, ecologistas!
I knew I was underwater.
Listo, continuamos entonces la clase. Voy a empezar llamando a la asistencia para que la llenemos de una vez. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Listo, gracias. Karen Aguilera, Paola Elizabeth Larguilla. Presente, profe. Gracias, Paola. Jocelyn Ángel. Carola Arancibia. Eva Rachel Aranda. Eva no está. Catalina Raigada. Jacqueline Bravo. Jenny Carrasco. Matías Chamorro. Presente, profesora. Listo, Matías, gracias. Susana Cubas. Listo. Lisbeth González. Y Lisette Hansel. Ninguna de las dos está. Ni Lisbeth y Lisette. No, Libecita, presente. Lisbeth, no me habías dicho nada. Está bien, gracias. No, es que estaba peleando con el dedito y el cursor. Profesora, Listo, ¿quién me habló? yo Jenny Carrasco, lo que pasa es que me salí, pero ahora sí, presente. Listo, perfecto. Jenny, entonces voy a repetir. Jenny, Matías ya. Susana Cubas no está. Lisbeth sí. Lisette Hansel no. Constanza Javier Enríquez. Brenda Hernández. Presente, señora. Gracias, Brenda. Michelle Lillo. Romina Nicole López. Presente, profesora. Gracias, Romina. Yaritza Maulin. Denise Mesa. Elisa Jacqueline Pérez. Soledad Quesada. Presente, profesora. Gracias, Soledad. Solans Ríos. Presente, profesora, presente. Gracias, Solans. Durasca Lorena Sánchez. Presente, profe. Gracias, Durasca. Alejandro Rodrigo Silva. Nada. Y Marta Toledo. Presente, profe. Listo, Marta, gracias. De los que acabaron de llegar o se acabaron de conectar, ¿me faltó alguien para llamar en la asistencia? Carola, no sé si la Karen dejó Aguilera. presente, profe. Espérenme. ¿Quién me habló? Karen Carola, no sé si la Aguilera. dejó presente, que le contesté, pero tenía el teléfono, el micrófono apagado. Listo, Carola Lancibia, ¿cierto? Sí, gracias, profe. Y Karen Aguilera también me habló. Sí, sí, Listo, perfecto. ¿Alguien más me faltó? gracias. Listo, entonces les voy a volver a compartir la diapositiva para que terminemos el tema. Entonces, esto último que acabamos de ver, el videíto sobre el transporte activo y transporte pasivo, realmente ese video nos explica todo lo que vamos a ver a continuación que nos dice el libro. Listo. Entonces, aquí comenzamos. Comenzamos hablando sobre lo... Entonces, lo último que les dije, que hay dos tipos de procesos que nos ayudan, que hablan sobre el transporte a través de la membrana, el transporte activo y el transporte pasivo. El transporte pasivo, entonces, ocurre cuando una sustancia se mueve a favor de su gradiente de concentración y atraviesa la membrana con su propia energía cinética o su propia energía de movimiento. Entonces, el transporte activo es un transporte que no requiere una energía extra. Ella lo que utiliza es la energía cinética, o sea, la energía de movimiento que tiene cada partícula. No requiere una adición de energía. Corresponde entonces al transporte activo, se puede dividir en dos, en procesos de difusión y en ósmosis. Los procesos de difusión, entonces tenemos difusión simple y facilitada, que lo vamos a ver a continuación. ¿Qué nos dice sobre la difusión simple? Entonces dice, es el proceso pasivo que implica el desplazamiento libre de sustancias a través de la capa de lípidos de la membrana sin necesidad de una proteína de transporte. Podemos más o menos hablar del transporte pasivo
suponiendo cuando estamos en un concierto o cuando estamos en una actividad donde hay mucha gente, si tú te pasas de la parte de adelante hacia atrás, es mucho más fácil y requiere menos gasto de energía porque hacia atrás suponemos que hay menos gente. Entonces estás pasando de un lugar donde hay mucha concentración, donde hay mucha gente, a un lugar donde está más libre. La energía que tú gastas es muy diferente a que si digamos estamos en la parte de atrás llegando al concierto y nos vamos a ir hacia adelante donde hay más gente, vamos a gastar mucha más energía, porque vamos a tener que pasar de un lugar donde hay muy poca gente a un lugar donde está totalmente lleno. En esta partecita de transporte activo, esto que vimos, perdón, pasivo, ¿les queda un poco claro para pasar a ver los otros procesos? ¿O alguien tiene alguna duda? Listo, entonces miren, el transporte pasivo lo vemos en dos. Lo vemos en difusión simple y difusión facilitada. La difusión simple, ya les dije, es el paso a través de la membrana. Es un paso de desplazamiento libre. No necesita proteína, no necesita nadie que la transporte. Pero por otro lado, entonces tenemos la difusión facilitada. La difusión facilitada requiere que en la membrana plasmática hayan proteínas. Entonces dice, requiere la ayuda de proteínas integrales de la membrana para el paso de solutos cuando estos son demasiado polares o cuando la carga eléctrica es muy grande para atravesar la capa. La difusión facilitada se da a través de canales o transportadores. Entonces, la difusión facilitada por canales, entonces dice que en la membrana plasmática hay canales diferentes, principalmente los canales de potasio o canales de cloro. Y hay otro poquito para el sodio o el calcio. Simplemente, ¿qué son? Son canales que lo que hacen es permitir el paso de esto, que es el potasio, el cloruro, el sodio o el calcio, de forma más fácil. Entonces, como nos mostraban el ejemplo del video del agua, son canales que están diseñados para esos iones en especial y ellos pasan de forma fácil. Entonces, no pasan por el proceso simple de la membrana, pero sí tienen unos canales o unas puertecitas especiales que los dejan pasar. Y tenemos otra parte que es la difusión facilitada, pero por transportadores. Ya no son canales o puertecitas, sino que son transportadores. Entonces dice que cuando hablamos de la difusión facilitada, dice que en la membrana plasmática es importante destacar que existe un límite máximo de transportadores. Que dicta la velocidad máxima en la que puede ocurrir este proceso. Cuando todos los transportadores están ocupados, se llega a este límite y aumenta el gradiente de concentración, no acelera. Entonces, ¿qué nos dicen? Tiene diferentes transportadores. Como nos decía la imagencita, me voy a volver a esta imagen de acá. Miren esta última imagencita que tenemos acá. Entonces, no es una puertecita que deja pasar todo, sino que es un transportador. El transportador atrapa la molécula, la pasa a través de la capa o de la membrana plasmática y la suelta dentro de la célula. ¿Qué nos dice? No importa qué cantidad del fármaco o del medicamento tengamos afuera, hay una cantidad máxima de transportadores. Entonces usted puede saturarse del medicamento, pero si ya no hay más transportadores, pues eso no se va a entrar más rápido a la célula. Ahí va mucho en la parte de medicamentos. Por eso los medicamentos vienen cada uno con una dosis en especial. El hecho de que usted sature esa dosis no significa que va a hacer el efecto más rápido o va a ingresar más rápido en la célula, porque hay transportadores máximos para esos medicamentos o para esas sustancias. Dice, esto se asemeja a una esponja que no puede absorber más agua y se denomina saturación en el proceso de difusión facilitada. Entonces aquí tenemos el ejemplo de los tres procesos de difusión. La difusión simple, la primera a la que ya hablamos, simplemente ellos son compuestos que no tienen carga, que no tienen energía extra, que son de el tamaño adecuado para que atraviesen la capa de la membrana. Tenemos la difusión simple, que son por canales, que ya les dije, ellos tienen una carga, ya sea positiva o negativa, pero esta carga, ellos tienen unas puertecitas que les permiten entrar. Y tenemos la difusión por transportadores. Hay unos transportadores especiales que lo que hacen es, como si fuera un ascensor, ellos entran, los transporta dentro de la célula. ¿Qué dice? Ay, deme un momentico, esto no lo veo acá.
Algunas sustancias que atraviesan la membrana mediante difusión facilitada, entonces son la glucosa, la fructosa y algunas vitaminas. Entonces, estas ingresan por difusión facilitada, no necesitan una energía extra para ingresar. Por ejemplo, la glucosa es una fuente importante de energía para las células y se transportan a través de la membrana mediante proteínas transportadoras específicas. Esas proteínas se llaman las GLUT. Entonces, las GLUT son transportadores que cuando llegan la glucosa, ellas las atrapan y las llevan al interior de la célula. Se hace a través de 3 pasos. Entonces, primero, la glucosa se une al transportador, que está ubicado en la parte externa. El transportador cambia su conformación, como lo veíamos en el video, y lo que hace es permitir que llegue dentro de la célula. Y una vez cuando ya está dentro de la célula, lo que hace es liberarlo y la glucosa hace su actividad normal. La permeabilidad selectiva de la membrana se regula para mantener la homeostasis. Acuérdense que la homeostasis es necesaria para que funcione todo el cuerpo o todos los órganos. Entonces, ¿qué tenemos que lograr? Tenemos que lograr un equilibrio entre todos los sistemas del cuerpo y para esto se da la permeabilidad. También hay otro ejemplo acá que nos dice la insulina. Entonces, la insulina es una hormona, puede aumentar la cantidad de transportadores de la glucosa en la membrana, lo que facilita la captación de glucosa por parte de las células. Entonces, la insulina aumenta los transportadores que tenemos de glucosa, por lo tanto, entonces el cuerpo, si hay mayor insulina, coge más glucosa y la lleva dentro de la célula para utilizar más energía. Esto es fundamental en el control del nivel de glucosa en el cuerpo. En la diabetes, el organismo no puede producir por sí solo la insulina. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Inyectar insulina. Al inyectar la insulina aumentamos los transportadores que hay de glucosa y aumentamos la energía, por lo tanto. Chicas, hasta el momento, ¿alguna pregunta de esto que vimos del transporte pasivo y de la difusión? No, No, profesora, profe. Listo. el módulo primero que vimos de farmacología venía hablando acerca de eso, pero más básico. Ahora viene como un poquito más Sí, de información. Entonces, bueno, así es. Igual esto solamente lo vemos en esta parte del examen. Ya en lo siguiente terminamos de hablar del tema y ya. Hasta ahí nos llegan pues como estos temas. Otra partecita entonces del transporte pasivo es la ósmosis. Entonces la ósmosis es un tipo de difusión pasiva que implica el movimiento neto del agua a través de una membrana selectiva. Entonces este ya no nos está hablando como la difusión, que es el soluto, que pasa de un gradiente donde hay mucha concentración a otro, donde hay menos concentración. Si aquí no, la ósmosis nos habla, es el paso del agua. Dice que en los sistemas biológicos el solvente en cuestión es el agua. Y este se desplaza a través de las membranas plasmáticas desde áreas donde hay más agua hacia áreas donde hay menos agua. Entonces, la ósmosis simplemente nos está hablando del paso del agua. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un sistema donde está menos concentrado y un sistema donde está más concentrado. O hay más moléculas. ¿Qué es lo que pasa con el agua? Como la membrana es selectiva, y eso nos lo decía el video, el agua pasa de donde hay mucha agua y poca concentración hacia donde hay más concentración para llegar a un sistema que esté en equilibrio, que la cantidad de agua y de moléculas esté en equilibrio con las otras moléculas. Entonces, aquí vemos la diferencia entre la difusión y la ósmosis. La difusión entonces pasa de donde está muy concentrado a donde está menos concentrado. Y la ósmosis se refiere al agua, entonces el agua donde está menos concentrado a donde hay más concentración. La idea de todo esto es llegar a un equilibrio. Listo, chicas, hasta aquí terminamos entonces la clase número 2. La prueba se inicia ahorita a las 9. Entonces la prueba va desde el módulo 2, desde la página 3 a la página 15. Lo que es del módulo donde hablan del transporte activo, eso nos queda para la siguiente prueba. ¿Alguna preguntita, Perfecto. alguna duda? No, profe, está claro. Listo, perfecto.
Entonces, eso sería todo. Esta clase es muy cortica. Cualquier otra duda, cualquier cosa, me van hablando al WhatsApp, pero ya saben que a las 9 se les activa la prueba. Profe, una consulta. Dime. ¿La homeostasis se encuentra en la columna vertebral? No, lo que Que vimos de las como cavidades dices es que, diferente. La homeostasis se porque da en las como, células, pero todo nuestro cuerpo está ah, rodeado de células. Pero ya, porque como dice que es, la función es el equilibrio, entonces pensé que era ujú. como que a nivel de la columna vertebral. No, eso se da a nivel de todo nuestro cuerpo, todo nuestro sistema, porque esto que estamos hablando es a nivel celular. Y acuérdense que las células es lo que Ya, conforman todo el cuerpo. ya, profe. Ok, Listo. gracias. Perfecto, que estén muy bien, entonces nos vemos el miércoles. Gracias, profe. Bueno. Nos vemos el miércoles. Nos vemos, que estén muy bien. Hasta el miércoles, profe. Gracias. Chao, profe, que tenga buena noche. Chao, Matías, que estés muy bien.